Hola a todas y a todos. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast sobre prevención familiar, financiado por la Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hoy comenzamos un viaje educativo muy importante para las familias. Mi nombre es Rocío Paños, psicóloga del equipo de familias de FAD Juventud, y en este primer episodio hablaremos de un fenómeno que cada vez preocupa más a madres, padres y educadores: las nuevas formas de fumar. Cigarrillos electrónicos, vapeadores, cachimbas. Vamos a intentar responder a una pregunta clave: ¿son realmente tan inofensivos como aparentan? Para ayudarnos a entender mejor lo que hay detrás de todo esto, contamos con Jesús Morente, experto en adicciones y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, quien nos va a explicar las realidades del vapeo, desmontando algunos mitos muy extendidos. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Rocío. Pues nada, una vez más, colaborando con FAD Juventud, y la verdad es muy contento de hacerlo. Vamos a ver si en la medida de mis posibilidades pues podemos aportar un poquito de luz a las familias en este ámbito. Creo que lo ideal, Jesús, es empezar por el principio. Para quienes aún no están muy familiarizados con este tema, ¿qué entendemos exactamente por las nuevas formas de fumar? Pues es una interesante pregunta, Rocío. Más que nada porque, de hecho, nuevas, algunas de estas formas no son nada nuevas. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las cachimbas, la sisa, el narguilé, que es exactamente lo mismo, tenemos referencias ya del siglo XVI de este tipo de consumos. Y por otro lado, los cigarrillos electrónicos, las primeras referencias que tenemos son de mediados del siglo XX. Aunque es verdad que se han empezado a popularizar cuando se les ha introducido la nicotina a partir aproximadamente del 2010. Estarían los cigarrillos electrónicos, los que la gente conoce como vapers, que son cigarrillos electrónicos de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Efectivamente, eso sí que aporta cierta novedad, que después analizaremos. Y también tenemos una forma de fumar que no es de fumar, pero sí es de consumir nicotina, que sería el snus, que es consumir nicotina por medio de la mucosa de la boca, ¿no? Metida en pequeños sobres debajo del labio. En cualquiera de los casos se han intentado vender este tipo de nuevas formas de fumar como más saludables. Y en cualquiera de los casos, sinceramente, saludables no son ninguna. Es más, hay ciertas formas de fumar, de estas nuevas formas de fumar, que se han vendido, sobre todo al principio, como un medio para dejar de fumar, cuando esto no tiene ningún tipo de evidencia científica. Entonces, si te estoy entendiendo bien, cuando hablamos de vapeadores, que es un poco lo que el colectivo y el imaginario social, ¿no?, más utiliza, ¿podríamos decir que es lo mismo que los cigarrillos electrónicos, vapers, cigarrillo electrónico o no? Pues aquí pasa también una cosa curiosa. Si preguntamos a nivel social, la gente identifica perfectamente cigarrillo electrónico con vapeador. La realidad es que no estamos hablando de nada que genere vapor. Estamos hablando de un cigarrillo electrónico, que es un dispositivo que genera aerosoles con sustancias en suspensión. Entonces, ¿es lo mismo? Bueno, la percepción social es que es lo mismo. La realidad es que en realidad deberíamos estar hablando de cigarrillos electrónicos. Entendido, Jesús. Entonces, además de estos cigarrillos electrónicos, por hablar con propiedad, ¿qué otros productos entrarían de estas mal llamadas nuevas formas de fumar? Pues mira, como hemos mencionado, ¿no?, estaríamos hablando de las cachimbas, las sisas, pipas de agua, el narguilé, como queréis llamarlo. Al fin y al cabo es un dispositivo que lo que está es intentando nebulizar una sustancia en combustión. En este caso lo pasa por una especie de filtro de agua, que también veremos que filtra poco. Una pipa de agua no filtra casi nada, aunque la gente tenga esa percepción, que lo que sí que aporta es cierto grado de menor irritación a la persona que lo está consumiendo, y por lo tanto la gente piensa que es más inocuo, ¿no? Digamos que se tolera mejor en vías respiratorias o en la boca. También tendríamos lo que sería los cigarrillos electrónicos de tabaco calentado, aunque ya digo que el consumo es muy minoritario. Ahí sí que tendríamos el tabaco dentro de un cigarrillo electrónico calentado a altas temperaturas y se asimilaría, siendo electrónico, a un cigarrillo tradicional. Y por último, también tendríamos los vapeadores, lo que conoce la gente como vapeadores actualmente, los cigarrillos electrónicos que están nebulizando sustancias líquidas. Y por último tendríamos estas bolsitas de nicotina sintética, de sales de nicotina, del snus, que se ponen entre el labio y la encía para que se absorba por medio de la mucosa oral. Muy interesante todo lo que nos comentas. Muchas gracias por aclararnos ahí estos términos. Estos productos están teniendo como mucho éxito, ¿no?, parece, entre los y las adolescentes. ¿Por qué crees tú que está tan de moda, podríamos decir, ahora mismo? Pues sinceramente creo que están de moda porque los han puesto de moda. O sea, aquí tenemos que entender que esto no ha saltado a la calle como quien vio una seta en mitad del campo. Aquí hay una intención detrás. O sea, están de moda porque hay una industria que está detrás que los ha puesto de moda. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa?
Y aquí emergen, o esto se determina por diferentes factores. Hay factores, digamos, genéricos que hacen que esté de moda. Por ejemplo, el hecho de camuflar el consumo. Hay gente pues que, digamos, que ya tenía el consumo de tabaco tradicional tenía una mala imagen social, ¿no? Hay ya un discurso social que no gustaba, con lo cual estos dispositivos pasan más desapercibidos, ¿no? Ahí está también, como factor genérico, el tema de considerarlo más saludable, o también un tema que tenemos que tener en cuenta es que los dispensadores de nicotina, no de tabaco, tienen una legislación menos restrictiva. Claro, esto todo a nivel de factores pues ayuda. En el tema de las cachimbas, ¿por qué están tan de moda? Pues bueno, esto es un tema más colaborativo, más social, más chill, más de estar de buen rollo, ¿no? Entre todos, ¿no? Es un poco ligado al tema más cool, ¿no? Se ha puesto de moda en ese sentido. Y los vapor, pues porque la percepción parece que es más sano, genera un olor menos agresivo para los que están alrededor, parece menos sucio que un cigarrillo tradicional, no deja deja residuos, pero no deja ceniza en ese sentido. Sabe diferente, huele diferente. Y por último el snus, pues sinceramente es que ni se ve. Si uno se mete en una bolsita de nicotina sintética debajo del labio, puede estar hablando perfectamente otra persona consumiendo nicotina y no se nota. Entonces, Jesús, cuéntanos, ¿de qué porcentaje más o menos estamos hablando de consumo entre adolescentes? Pues aquí los que nos dedicamos a esto, para saber exactamente los consumos de la población juvenil adolescente entre 14 y 18 años, nos fijamos y bebemos de estudios, un estudio a nivel nacional. Y los datos que tenemos, pues bueno, son impactantes. En torno al 55% de los chavales entre 14 y 18 años dicen haber probado, al menos en una ocasión, los cigarrillos electrónicos. Es decir, 1 de cada 2. Si es verdad que no podemos decir que ese porcentaje sea los que consumen habitualmente tabaco, solo los que lo han probado. Y por otro lado, la información que tenemos es que en torno a un 33% ha probado tabaco alguna vez en la vida. Es decir, más de un 20% consume cigarrillos electrónicos respecto al tabaco tradicional. ¿Qué nos viene a decir esto? Bueno, pues que el consumo de cigarrillos electrónicos es la puerta de entrada al consumo del tabaco tradicional. Son datos realmente altos, ¿no? O sea, que lo que parecía o podríamos pensar que era algo como más inofensivo, vemos que realmente no es así, ¿no? Efectivamente. Ya digo, sigue siendo el gancho para otro tipo de consumos que, bueno, pues quizás tenga más o menos riesgo, pero en cualquiera de los casos no estamos hablando de nada saludable. Bueno, Jesús, vamos ahora a meternos con el tema de los mitos. Uno de los principales, de los que más se pueden escuchar en torno a este tema, es que el vapeo es solo vapor de agua. ¿Esto es cierto? Pues no, Rocío, nada más lejos de la realidad. Este es uno de los mitos más comunes y al mismo tiempo de los más peligrosos, ¿vale? La industria nos hace pensar que esto es vapor de agua y por tanto inocuo, ¿sí? Pero no es esa realidad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que para que ese humo, ese vapor dure en suspensión y nos dé esa sensación de humo, el líquido que lleva el vapor o el cigarrillo electrónico tiene una serie de componentes. Entre ellos, por ejemplo, el propilenglicol o las glicerinas vegetales, que es las que hace que sea ese humo denso, también son las que hace que la sensación en garganta, ¿vale?, persista, perdure, ¿no? O, por ejemplo, temas como los metales pesados, níquel, cromo, plomo. Esto también lo lleva. Sustancias que ya se han demostrado específicamente cancerígenas o otras sustancias como los formaldehídos, los acetaldehídos, etc. Y además de eso, todas las saborizantes o lo que genera el olor propio del cigarrillo electrónico. Otro de los mitos también que se escuchan mucho es que los cigarrillos electrónicos no generan adicción. ¿Esto es así? Pues vamos a ver, aquí, claro, tenemos que parar un momentito. Todo cigarrillo electrónico que tenga nicotina genera adicción, porque la nicotina genera adicción. Ya sea un cigarrillo tradicional que por combustión tiene nicotina y genera adicción, ya sea un vapor o cigarrillo electrónico que por nebulización tiene nicotina y genera adicción. Pero aquí sí que deberíamos también llamar la atención a los padres y a las madres del hecho de y los cigarrillos electrónicos que generan aerosoles de productos que no tienen nicotina. Claro, podemos coger y decir, pues como no tiene nicotina, no genera adicción. Pero en este caso lo que tenemos que llamar la atención es en que no solo existe la dependencia física, que sería que tu cuerpo te pidiera nicotina, sino también la dependencia psicológica, ¿sí?, y la dependencia social. Aunque el chaval esté jugando e inhalando un producto que no tiene nicotina, sí que puede estar generando un hábito o un comportamiento que le lleve a tener una dependencia.
Muy interesante esto que comentas, porque es verdad que muchas veces nos vamos, ¿no?, a la parte más física, pero esta parte que comentas, más psicológica, ¿no?, también tiene mucha relevancia. Vamos a entrar ahora un poquito con un poco más de detalle en el tema de los efectos. ¿Qué efectos podrías decirnos así, algunas pinceladas a corto o largo plazo? Porque entendemos que esto es algo que más o menos nuevo, ¿no?, aunque ya hemos visto que no tanto. ¿Qué efectos podrías decirnos que tiene este consumo? Pues claro, aquí tenemos un hándicap a nivel científico, que es que si cogemos específicamente los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, que generan aerosoles de nicotina, tenemos una experiencia pobre en años. Es decir, esto tiene una trayectoria de 20 años, que nos puede parecer mucho, pero en ciencia es verdaderamente poco. Entonces, están emergiendo ahora los primeros estudios que se pueden considerar que valoran los efectos a largo plazo, pero siempre estaríamos hablando de consumir de los últimos 20 años, ¿no? Ya se están viendo a largo plazo, en 20 años, efectos específicos sobre el sistema cardiovascular, enfermedades respiratorias, incluso empiezan a emerger patología oncológica de temas de cáncer. Pero ya digo, en este caso es un poquito precipitado, precoz, ¿no? No llevamos tantísimo tiempo. Lo que sí que está claro y lo que sí que estamos viendo es que la nicotina a nivel cerebral con los adolescentes genera un impacto en el desarrollo cerebral, en la vulnerabilidad para generar otro tipo de adicciones. Es decir, quizá no sepamos tanto sobre los efectos a largo plazo, pero a corto y a medio plazo eso ya sí que se ha visto. Ahora que ya nos has hablado de los efectos y de los riesgos que tienen este tipo de consumo, Jesús, la gran pregunta: ¿qué podemos hacer desde casa para prevenir posibles problemas relacionados con las nuevas formas de fumar? Pues sinceramente, parecerá muy obvio, pero volvemos muchas veces a lo mismo. Lo importante aquí es la educación por parte de los padres y también el ambiente afectivo, ¿sí?, que tenemos con nuestros hijos. Una de las cosas que solemos recomendar a nivel de prevención es hablar y trabajar estos temas de forma abierta con nuestros hijos, deshacernos de toda esta carga moralista, ¿vale?, y hablarlo pues como lo que es, pues algo que vivimos y que nos rodea a nivel social. Otra cosa que también deberíamos tener mucho en cuenta y trabajar con ellos es hasta qué punto este tipo de conductas o este tipo de consumos están mediados por la libertad de nuestro propio hijo o por la presión de grupo, ¿no? Al fin y al cabo, pues nuestros hijos están en un ambiente social y están influidos por su grupo de iguales, ¿no? También hasta qué punto la curiosidad ha llevado a ese tipo de consumo y que ha obtenido a cambio, ¿no? Otra de las cosas que trabajo con los padres, pues cuando hacemos grupos de padres y que pues nos duele, ¿cómo no dolernos? Es el concepto de la educación por modelado. Los padres somos modelos y el transmitir un mensaje que choca con nuestro día a día, estaríamos hablando de padres que son consumidores de este tipo de dispositivos y que el mensaje que transmiten es: hijo, no consumas, pues de luego esto, los niños no son tontos, los chavales no son tontos, y choca. Entonces tendremos que autorreflexionar, ¿no? Ser modelo para nuestros hijos. Y por otro lado, otra cosa que sería interesante también hacer en casa es tener un discurso de tolerancia cero. Es decir, ya no es solo tu salud, es la salud del resto de la familia. Por lo tanto, aquí, en esta casa, nos cuidamos y digamos que nos sometemos al resto a riesgos o sustancias químicas. En cuanto has mencionado también el tema de la comunicación, ¿no?, algo clave y fundamental, ¿alguna idea clave, consejo que podemos hacer cuando se cierran en banda nuestros adolescentes, no quieren hablar, para abrir un poco estas puertas del diálogo? Pues fíjate, yo creo que un adolescente que no quiere hablar está jugando bien el papel que le toca, sinceramente. Es verdad que después hay ciertos consejos que podemos dar, ¿no?, como una actitud abierta, no ir juzgando desde el minuto cero. Los adolescentes llevan muy mal el tema del sermón paternal. Esto de: hijo mío, siéntate y vamos a hablar. Bueno, pues esto deberíamos huir de ello, ¿no? Otras cosas, otros consejos, otros tips, que las conversaciones no se transformen en algo unidireccional, yo hablo y tú escuchas, sino que sea, ya digo, una conversación entre dos, ¿no? Involucrarles en la conversación, incluso preguntarles sobre qué datos. Quizás en lo experiencial tengan más experiencia que nosotros porque ellos consuman y nosotros no. Bueno, pues vamos a tirar de ese hilo. Repito, para que no se cierre la conversación, también tenemos que ser modelos de una conversación activa, ¿no? Y sabemos hablar y sabemos escuchar, las dos cosas. Y después, yo sí que aconsejo a los padres que si no
pueden o no logran tener conversaciones en profundidad sobre este tema con su hijo porque se nos cierran banda, bueno, pues que olviden recursos por el domicilio. Es decir, a lo mejor no tengo por qué hablar yo, pero puede hablar un folleto olvidado. O, mejor aún, en un domicilio todos bebemos de la misma IP a nivel de Internet. Si yo consulto mucho sobre este tipo de temas en webs fiables o en recursos de Internet fiables, ¿a que no sabes qué le va a aparecer al hijo por el mismo hecho de compartir IP? Pues le van a aparecer ciertos mensajes bastante más saludables. Hay muchas formas de hablar, no solo echar la chapa. Muchas gracias, Jesús, por todo lo que nos has compartido, tan interesante. Yo creo que has aportado mucho a todas las madres y padres que nos escuchan. Pues muchísimas gracias a ti, Rocío, y a FAD-Juventud. A ver si podemos ir iluminando un poco a las familias. Por resumir, el vapeo no es una alternativa segura y estar bien informados es el primer paso para prevenir. Por otro lado, hablar con nuestras hijas e hijos de manera abierta y honesta sigue siendo la mejor herramienta que tenemos. Nos vemos en el próximo episodio para seguir profundizando en la prevención y en el impacto de las sustancias en la adolescencia.